Pero yo necesito entender, de ahí la lección de hoy, la cruz como esa línea divisoria, que lo que es antiguo queda totalmente obsoleto. Yo no puedo vivir hoy en el pacto que estoy viviendo, que es un nuevo pacto de gracia, como si todavía estuviera viviendo en un antiguo pacto de ley. No va a funcionar. O sea, no es que yo puedo tratarlo, yo puedo intentarlo, pero déjame decirte, es una pérdida de tiempo porque no va a funcionar, porque ese pacto no está vigente. Si algo quiero que tengamos claro es que solamente vivimos en un pacto. No hay dos pactos. Déjame decirte algo, por favor. No puedes poner un pie en un pacto y otro pie en otro pacto. Solo hay un pacto. No hay más pactos funcionando hoy. No hay más pactos trabajando hoy. Solo existe un pacto y es el nuevo y mejor pacto de gracia. No hay más. Yo necesito entender eso. Y yo necesito crecer en el conocimiento del pacto en el que estoy. Gloria a Dios por todo lo que vamos a poder aprender de toda la Biblia. En la lección anterior nos preguntábamos, ¿tengo que predicar toda la Biblia o tengo que predicar a Jesús a través de toda la Biblia? Claro que estudiamos el Antiguo Testamento, claro que estudiamos el Antiguo Pacto, pero lo hacemos mirando a Jesús. Y lo hacemos entendiendo que hay cosas que eran prácticas en el antiguo pacto que no son prácticas hoy, que no las puedo llevar a cabo hoy, por miles de razones, pero no las puedo llevar a cabo. Obviamente la razón más importante es el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces, en el nuevo pacto nosotros vemos ciertas cosas y vamos a ver un pequeño contraste, aunque más adelante en esta enseñanza haremos un contraste de diferentes puntos que tienen que ver con la predicación a veces en la vida cristiana hoy y vamos a hacer ese contraste entre lo que es el antiguo pacto y cómo se ve ese punto desde el nuevo pacto. Por ejemplo, la oración, por ejemplo, la obediencia, por ejemplo, las finanzas, etcétera, etcétera. Pero acompáñame un momentito a Éxodo, por favor. Te pido que me acompañes a Éxodo. Dios es bueno siempre. Y gracias a Dios que podemos tener y disfrutar este tiempo donde podemos enseñar la palabra con calma, paso a paso, para que podamos ir aprendiendo cada vez más y más. Éxodo, perdón, es que yo estoy en números. Yo digo, no me coincide el verso que estoy leyendo con lo que estamos hablando. Es que yo estaba en un sitio equivocado. Éxodo 34, Éxodo 34, versos 6 y 7. Éxodo 34, versos 6 y 7. Dice así. Y pasando el Señor por delante de él, proclamó, el Señor, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo, fíjate, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Fíjate lo que dice, que visita la maldad de la persona, de los padres sobre los hijos y de los hijos hasta tercera y cuarta generación. Lamentablemente hay gente que se toma de estos pasajes, hay más pasajes en Éxodo 20, por ejemplo, y en Números 14, si quieres puedes anotarlo, Éxodo 25, no lo vamos a leer para aprovechar el tiempo, Éxodo 25 y Números 14, 18. Hay gente que toma estos versos para hablar de las maldiciones generacionales. Déjame decirte algo, en Cristo no existen maldiciones generacionales. No hay forma de que eso esté funcionando hoy. Si una persona está en Cristo, es una persona totalmente bendecida. Una persona que está en Cristo ha sido rota toda maldición sobre su vida. Esa es la realidad. No hay maldiciones generacionales para los que estamos en Cristo. Es cierto que aquí leemos que el castigo vendrá de los padres a los hijos y a los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero estamos en un antiguo pacto de ley. Estamos en un pacto que no es el pacto en el que estamos viviendo tú y yo ahora. Esa es la realidad. Y por eso es tan importante que entendamos la cruz como una línea divisoria, porque si no, podemos cometer el error de seguir viviendo hoy y de tratar de aplicar hoy ciertas normas que tienen que ver con el antiguo pacto que no son vigentes hoy. Ciertas normas que tienen que ver con el antiguo pacto
que no son aplicables hoy. Y si yo no entiendo la cruz como una línea divisoria entre un antes y un después, yo voy a estar viviendo en un pacto que es obsoleto, un pacto que no me sirve hoy, un pacto que no es actual, que no sirve para mi vida hoy. Entonces, si yo quiero disfrutar del nuevo pacto, yo debo entender que con Jesús cambió todo. Y debo entender que hay una línea divisoria. Y debo aprender a interpretar las Escrituras de esa manera. Cada vez que estudio, cada vez que leo la palabra, debo hacerlo pensando en Jesucristo y su obra completa, debo hacerlo pensando y entendiendo que el viejo pacto es un pacto obsoleto. Que no lo digo yo, que lo hemos leído en Hebreos 8:13, que lo que se da por viejo está a punto de desaparecer, que hay cosas que tú no puedes aplicar hoy en tu vida porque no se pueden llevar a cabo, no se pueden hacer. Entonces aquí vemos que dice, hasta la tercera y cuarta generación, pero yo te vuelvo a decir, y hay gente que abusa de estas cosas para engañar y para manipular a los creyentes. No existen maldiciones generacionales para los que estamos en Cristo. No las hay. En Cristo queda rota toda maldición y en Cristo somos portadores de la bendición. Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Por lo tanto, si hay personas que puedan decir, da una ofrenda para romper una maldición generacional sobre tu casa, no hagas caso. Cierra tus oídos a esa mentira falsa. No, 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 no. No, no, no hay maldición generacional si estoy en Cristo. Esa es la realidad. Entonces tú no tienes que pagar para romper una maldición porque Cristo rompió con toda maldición en nuestra vida. Ahora aquí dice en el Antiguo Pacto que la maldad de la persona no quedará ahí como si no pasara nada, sino que la persona vendrá el castigo sobre él, sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos hasta tercera y cuarta generación. Pero vamos a volver a Hebreos 8, donde estábamos antes. Por favor, acompáñame a Hebreos 8 para ver qué dice el nuevo pacto. Porque yo tengo que ver qué dice el nuevo pacto de esto. Yo puedo leer en Éxodo, yo puedo leer en Números, puedo entender ciertas cosas ahí, pero todo lo que lea en el Antiguo Pacto, todo lo que lea en el Antiguo Testamento, luego tengo que preguntarme, ¿qué dice el nuevo pacto respecto a esto? Esa es la realidad. Porque hay cosas que en el nuevo pacto han cambiado. Y yo necesito entenderlo. Hebreos capítulo 8, una vez más, pero ahora vamos a leer el verso 12. Dice así, Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Antes hemos leído, la maldad queda registrada hasta la tercera y cuarta generación, pero ahora Dios en este nuevo pacto de gracia ha decidido nunca más acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. Pero vamos a leer otro verso. Capítulo 10, verso 17. Capítulo 10, verso 17. Hebreos, capítulo 10, verso 17. Dice así. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Déjame decirte algo, Dios ha tomado la decisión de no acordarse de nuestros pecados e iniquidades. Déjame decirte que Dios no se olvida, porque olvidar es un defecto humano, sino que Dios decide no acordarse de nuestros pecados e iniquidades, que es diferente. Lamentablemente el ser humano olvidamos cosas, pero Dios no es que se olvide, es que Él ha decidido no acordarse. Él ha decidido, como enseñábamos ayer en la reunión de la congregación, también en directo, y decíamos en 2 Corintios 5 que Dios no toma en cuenta los pecados de la humanidad. Dios no está tomando en cuenta. Fíjate la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto me acordaré de tu maldad hasta la tercera y la cuarta generación y habrá castigo por ello. En el nuevo pacto yo decido no acordarme de tus pecados e iniquidades. Gloria a Dios, hay diferencia. Hay diferencia. Necesito entender la línea divisoria. Necesito entender que con Jesús pasó algo. No debo vivir como si no hubiera pasado nada. No debo vivir como si Jesús no hubiera muerto por mí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Bueno, más adelante veremos este contraste también con otros temas y estaremos detallando más cosas de las que venimos hablando. Entonces, para avanzar un poquito más, hay formas correctas
de interpretar las Escrituras, pero lamentablemente hay formas incorrectas también de interpretarla. Por eso es que es tan importante que invirtamos tiempo en preparación. Y es tan importante que decidamos aprender para poder interpretar cada vez mejor lo que estamos leyendo. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 28. Colosenses capítulo 1, verso 28. Dice así: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, escucha bien ahora, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es la labor de aquellos que tenemos el privilegio de enseñar y de compartir y predicar la palabra? Presentar a Cristo Jesús para que Cristo Jesús pueda ser formado en cada vida. Es por eso que si vamos a predicar, si vamos a enseñar, pero ahora hablamos de estudiar, si vamos a estudiar la palabra, debemos hacerlo siempre, siempre desde la óptica de Jesucristo y de su obra completa. Debo hacerlo siempre entendiendo esa línea divisoria. Debo crecer en el conocimiento de qué ha pasado después de la cruz. ¿Qué ha sucedido? Y podemos ver que Pablo habla, por ejemplo, aquí mismo en Colosenses, fíjate el capítulo 2, verso 8. Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Fíjate lo que nos dice. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas de querer vivir bajo un pacto obsoleto? ¿Cuál es uno de los grandes problemas de querer vivir y practicar un viejo pacto? Que lamentablemente podemos convertirnos y actuar como los fariseos que basaban todo en su propia justicia. Y lo que hacemos es compararnos con los demás y a veces lamentablemente incluso creernos superiores o mejores que los demás. Porque el viejo pacto era siempre todo por mérito de obras y el nuevo pacto es por el mérito de la obra de Jesucristo.